Ya oramos la palabra, ¿no es verdad? Ya cantamos la palabra, ahora vamos a predicar la palabra. He escuchado esto en varias ocasiones y esa es la propuesta que me he hecho. Que en esta iglesia se ore la palabra, se cante la palabra y se predique la palabra. Si nosotros hacemos eso de esa manera, difícilmente la iglesia no madure, que era una de las oraciones que teníamos hoy. Porque cada cual va a salir de aquí al menos con la palabra, que es lo único necesario para que uno pueda avanzar en la vida cristiana. Joandra, bienvenida nuevamente. Voy a decir el lema que hemos dicho durante todo este tiempo. Después del Señor Jesucristo, usted es la persona más importante de aquí. ¿Ok? Ya esta es la segunda vez que estás con nosotros. Después de la tercera no voy a repetir el lema porque eres parte de la familia. Hemos estado predicando el Evangelio de Juan. Hoy voy a hacer un stop. Estamos comenzando un nuevo año. Hicimos el aniversario la semana pasada y tuvimos un buen tiempo. Gracias al pastor Víctor que vino, nos trajo un mensaje. Y quise hacer un stop solamente hoy para que tengamos claro dónde hemos estado parados durante todo este año, si hemos estado parados en el lugar correcto y qué es lo que esperamos para el próximo año. Eso es lo que queremos que entendamos en el día de hoy. De hecho, el título de la prédica es el siguiente. ¿Se parece tu iglesia a la iglesia que Jesús describió? ¿Se parece este escenario o la predicación de la palabra o lo que nosotros hacemos a lo que Jesús describió como iglesia? Yo he como adquirido ¿cómo se llama? No puedo decir que es un don. Es como un sexto sentido que solo tienen las mujeres, de cuando entro a una iglesia, no es que la iglesia no sea la iglesia de Jesús, fíjense, sino que a veces me da como por saber enseguida que si lo que se hace ahí es correcto o no. Y los niños también han aprendido un poquito de eso. Siempre que hemos ido a iglesia, enseguida estamos pendientes. ¿Será esto de verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo me convierto en la iglesia del pastor Víctor en la Trinidad en Miami, siempre yo tenía la duda, ¿será esta la iglesia de verdad o esto es un invento? No, no es. Muchos lugares que se hacen llamar iglesia y no son iglesias, ¿no? Aunque volvemos al punto, recuerden que Víctor nos enseñó que la iglesia no es el espacio, sino las personas. Pero si el espacio donde nos congregamos no se parece a la iglesia, entonces las personas no son la iglesia, ¿verdad? Entonces la pregunta es de nuevo, ¿se parece tu iglesia a la iglesia que Jesús describió? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque hay muchos conceptos errados con respecto a la iglesia. Y les voy a decir los conceptos que creo, pueden haber mucho más, pero los que más o menos resumí, estudiándome un libro que me obligaron a leer en la escuela, pero que está excelente, se llama 40 preguntas sobre el ministerio pastoral y tiene un capítulo de la iglesia. Y entre ese y otro que estuve estudiando, obtuve alguna información de conceptos errados con respecto a la iglesia. ¿Qué creen algunas personas que es la iglesia, pero no es la iglesia? Lo primero que creen es que es una organización religiosa. Pero ese tipo de iglesias se basan más en sus documentos, en sus reglamentos. Esas cosas son más importantes para esas iglesias que la Biblia, que Dios, que Cristo, que el Espíritu Santo y que el cuerpo de la iglesia en general, o sea, todo el colectivo. Y eso es un concepto errado. Tomar la iglesia como una simple organización. ¿Qué cosa es errado también? Pensar que la iglesia es el edificio. Porque si la iglesia fuera el edificio, aquí no hay iglesia, ¿verdad? Y lo que pasa cuando las personas se concentran en el edificio es que se dedican a decorar, a embellecer el edificio y se olvidan de embellecer ¿qué? Al cuerpo de Cristo, que es el pueblo. El impacto de esas iglesias muchas veces no pasa de ¿qué? De las paredes, en 4 paredes encerrados ahí. Otro concepto errado es el que ve la iglesia como un fenómeno cultural. O sea, una institución que tiene como objetivo cambiar o moldear el mundo a su alrededor, hacer a las personas a su alrededor buenas personas. Y creemos que haciendo eso podemos hacer la sociedad mejor. Claro, si todos fueran buenas personas, pues la sociedad iba a ser mejor. Pero ese no es el objetivo principal de la iglesia. Esa iglesia olvida el objetivo principal, que es hacer discípulos. Por eso nosotros hacemos tanto énfasis en el discipulado, en enseñar a las personas a seguir a Cristo. No a seguirme a mí, no a seguir a la iglesia, a seguir a Cristo. No a que seas buena persona. Cuando tú conoces a Cristo, indudablemente tú vas a ser buena persona, porque la palabra dice que nosotros fuimos llamados para hacer ¿qué? Buenas obras que el Señor predestinó de antemano, las preparó desde hace tiempo. Otro, y para mí uno de los peores, es los que creen que la iglesia es un club social. Vamos a la iglesia porque nos sirve para hacer amistades, para conocer gente, para poder promocionar mi negocio. De hecho, muchas iglesias tienen cantidad de tarjetas de los negocios de todos sus miembros. No es que esté mal, pero la iglesia no es para eso. Ni siquiera a veces la iglesia es para sentirse bien, aunque indudablemente nos sentimos bien cuando nos congregamos, pero no todos venimos sintiéndonos bien.
A veces nos vamos sintiéndonos bien y a veces nos vamos sintiéndonos peor que cuando llegamos, sobre todo cuando la palabra te golpea, te confronta. Y eso es bueno, pero la iglesia no es un club social, no es un lugar para hacer amigos. No es ese el objetivo. Hay otro concepto que la iglesia, que algunas personas ven la iglesia como un lugar para ir el domingo para poder quedar bien con Dios. De hecho, cuando yo predico en la calle, le pregunto a la gente, ¿tú crees que eres salvo? Y me dicen, yo voy a la iglesia los domingos. Ven a la iglesia como un seguro de vida. Cada vez que yo voy a la iglesia, ya yo estoy bien con Dios. Nada más lejos de la realidad que eso. Otras personas la ven como una entidad denominacional. Que si bautistas, que si pentecostales, que si metodistas. Y entonces en este grupo de personas sí se evangeliza, se da instrucción doctrinal, enseña muy bien las doctrinas de su denominación, pero ustedes saben qué pasa. Terminan haciendo miembros, doctores en Biblia, pero se olvidan de la comunión con Dios, que es lo más importante. Porque no ven la iglesia como el mejor objetivo para que las personas aprendan a alabar y adorar a Dios. Por eso cuando alabamos, Oli siempre dice, nosotros no lo hacemos para nosotros. Miren, a nosotros no nos importa si a ti te gusta la música que se canta o no. A nosotros nos importa que la música que se cante esté acorde a lo que dice la Biblia y eso agrada a Dios. Porque Dios nos mandó a cantar. Indudablemente nos sentimos bien cuando cantamos, ¿verdad? Pero Dios nos mandó a cantar para que Él se agrade de lo que nosotros hacemos. Ese es el objetivo de la alabanza. Y el último concepto errado, que para mí es el más dañino, y de hecho me afectó mucho en mi vida cuando yo era ateo, es el grupo de personas que ven la iglesia como un negocio. Sabemos que muchas personas comercializan con la fe, una cosa que es muy criticada en la Biblia, y sobre todo la ven como una relación, un ámbito en el cual lo más importante es la relación entre el empleo y el salario que se puede recibir. En esta iglesia nosotros no recibimos economía, ninguno de nosotros cobramos por lo que hacemos. Hay iglesias que sí, el pastor cobra, ese es su empleo y es muy correcto hacerlo. El obrero es digno de su salario, pero lastimosamente todos conocemos que hay muchas iglesias que ven la iglesia como un negocio. Y tú ves que crecen y crecen y mucho dinero y como yo decía a alguien el otro día, emplean más tiempo en el momento del diezmo y las ofrendas que en la prédica. Y ese es el famoso evangelio, que no es un evangelio, que se llama el evangelio de la prosperidad, utilizando un evangelio torcido para convencer a sus miembros de que es importante enriquecer a la iglesia. Pero voy a leerles el concepto, dos conceptos de iglesia, uno de mi profesor Miguel Núñez y otro del autor del libro que acabo de leer, que se llama Phil Newton. Dice el primero, la iglesia es un grupo de personas que el Padre escogió, que Cristo redimió a precio de sangre y que el Espíritu Santo regeneró para proclamar su gloria para toda la eternidad. En cada concepto hay un para. Cuando algo se hace para otra cosa es porque hay un objetivo. Por tanto, el objetivo de la iglesia es proclamar la gloria de Dios para toda la eternidad. Y el otro concepto de Phil Newton dice, la iglesia es el pueblo de Dios redimido por Jesucristo, o sea, comprado por Jesucristo y bautizado en su cuerpo por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para glorificar a Dios por medio de una adoración centrada en Cristo, del servicio y del testimonio. Esa es la iglesia. La palabra viene, como el pastor nos enseñó la semana pasada, de la palabra griega eclesia, que está compuesta por dos vocablos. El vocablo que quiere decir fuera de, y el vocablo kaleo, que quiere decir llamar. O sea, es una asamblea que fue llamada afuera. De hecho, ese vocablo kaleo es de donde deriva la palabra en español clamar o clases. O sea, nosotros fuimos llamados afuera, clamamos afuera. Somos encargados de llevar un mensaje hacia afuera. Y en la Biblia, en los evangelios, Jesús menciona la palabra iglesia solo 2 veces. Increíble, con la importancia que se le da a la iglesia, y Jesús nada más la mencionó 2 veces. Y de eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy, específicamente en el Evangelio de Mateo. Y esos son los pasajes que vamos a revisar. Primero hizo una mención a la iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? Todos esos redimidos, todas esas personas que se han arrepentido, que han creído en Cristo y que están regadas por todo el mundo, lo mismo en una iglesia buena que en una iglesia mala. Porque las iglesias que nosotros creemos que son iglesias malas, por lo que la Biblia nos enseña, no por mi mente, ni por mi pensamiento, ni por mis estudios, ahí hay personas que son hijos de Dios. Y en las iglesias buenas hay personas que no son hijos de Dios. Entonces, la iglesia universal es todo ese convertido que está regado aquí en Apoca y que está allá en China. Esa es la iglesia universal. Y Jesús hizo otra mención a la iglesia local. ¿Qué es una iglesia local? Nosotros. Una iglesia implantada en un lugar específico que se encarga de guiar al Señor a una comunidad a su alrededor.
En Mateo 16, que es lo primero que vamos a buscar, del versículo 13, vamos a la Biblia, los que tengan su Biblia, Mateo 16, ¿sabes? El que no sepa cómo buscar, pide ayuda y te enseña a buscar en la Biblia. Mateo 16, versículo 13, cuenta un escenario muy particular. Dice, vamos a leer del 13 al 20, para empezar esta parte. Dice, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Primera mención de la palabra iglesia. Escenario, Jesús conversando con los discípulos le pregunta, miren, ¿qué dice la gente en Apoca que soy yo? ¿Qué dice la gente en Comanayagua que soy yo? ¿De qué municipio tú eres, Joandra? De Holguín mismo. ¿Qué dice la gente en Holguín que soy yo? Entonces los discípulos le dicen, miren, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías, incluso otros dicen que tú eres Jeremías, que resucitó, o cualquier otro de los profetas. Esas son las explicaciones que los discípulos decían con respecto a lo que pensaban los demás. Pero estas personas tenían un entendimiento errado, porque Jesús ni era Juan, ni era Jeremías, ni era Elías, ni ningún otro de los profetas. Ya hemos hablado en el Evangelio de Juan que Jesús decía que él era Dios. Y ellos no entendían, tenían un concepto errado, pero a Jesús le importaba la opinión de sus discípulos. No es que él no la supiera, es que él quería que ellos expresaran quién era él. A Jesús le importa lo que tú piensas de él, no que él no sepa, él sabe, Jesús es omnisciente, pero él quiere que tú expreses públicamente lo que tú crees de él, lo que tú crees que es él. Y ahí viene entonces lo que él le pregunta y le dice, ¿y vosotros quién decís que yo sois? Y ahí viene la respuesta de Simón Pedro. Dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el primer punto que les traía es la iglesia. Si esta iglesia es así, la iglesia se edifica sobre una confesión doctrinal. La palabra doctrina la odiamos, ¿verdad? Porque dicen que en Cuba nos adoctrinaron. Bueno, la Biblia es toda doctrina. Y si usted no se deja adoctrinar por la Biblia, usted va a ser adoctrinado por cualquier cosa. Así que no le tomen miedo a esa palabra. La iglesia se edifica sobre una confesión doctrinal. ¿Cuál es la confesión doctrinal? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la confesión doctrinal sobre la cual se edifica la iglesia. Y tu respuesta correcta a esa pregunta, si Jesús te pregunta, ¿quién dices tú que soy yo? Tu respuesta correcta a esa pregunta te hace bienaventurado. ¿Cómo le dijo Jesús a Pedro? Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Feliz 3 veces. Muy feliz. Feliz eres. Bendecido 3 veces. Le dijo, bendecido Joandra, bendecido Yude, bendecido Gladys, Oli, todos los niños, porque tú has identificado quién soy yo. Diste una respuesta correcta a la pregunta más importante que muchos, no es que no sepan responderla, es que no quieren responderla. Las personas no quieren responder, no quieren doblar rodillas delante de Cristo. Y la palabra dice que toda rodilla se va ¿a qué? A doblar. Hoy puede haber lo que sea en Michigan, marchas musulmanes, pero al final de los tiempos, toda rodilla se va a doblar delante del Cordero, delante de Cristo. ¿Cuándo va a ser? No sé, pero la Biblia dice que va a ser. Y nosotros tenemos que responder esa pregunta. La respuesta a esa pregunta de una forma correcta define tu salvación. Si tú no has entendido que eres un pecador delante de Dios, si tú no has entendido que lo que tú mereces es la muerte espiritual, si tú no has entendido que Cristo caminó sin pecado por esta tierra, si no has entendido que Cristo murió en una cruz por tus pecados, que resucitó al tercer día, que ascendió a la diestra del Padre, usted no es salvo. Yo no soy quien lo dice la Escritura. De hecho, yo no puedo decir si alguno de ustedes son salvos, porque incluso ustedes ni siquiera pueden decir si yo soy salvo, porque yo puedo ser un falsante, un mentiroso.
y estar siendo utilizado aquí por cualquiera. Dios permita que no sea así. Pero la Biblia dice que el que no ha creído estas cosas y ha expresado con su boca estas cosas, no es salvo. De tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que crea no se pierda. Todo aquel que crea, que tenga una fe activa de la cual hemos hablado aquí. La respuesta a esta pregunta te hace miembro de la Iglesia Universal de Cristo. Automáticamente, cuando tú entiendas que Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, usted entiende y expresa eso, usted será miembro de la Iglesia Universal de Cristo. Ya entendimos el concepto de la Iglesia Universal. De hecho, esta respuesta a esta pregunta fue lo que llevó a Jesús a la cruz. En el juicio frente al Sanedrín, cuando los grandes líderes religiosos lo enjuiciaron, en la primera parte del juicio, le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios viviente? Y la respuesta que él dio, ¿qué fue? Tú lo has dicho. Eso lo llevó a la cruz. Te cuento que tu respuesta a esa pregunta de una forma correcta también te lleva a la cruz. No solamente entender que la cruz es el lugar donde nosotros hemos sido salvados, porque eso a veces es un entendimiento bastante fácil. Te lleva a hacerlo tuyo, a meterlo en tu corazón, pero además te lleva a vivir una cruz muchas veces en tu vida. Cualquiera que me sigue, que tome ¿qué? Su cruz y me siga. Miren lo que dice Romanos 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En su cruz. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. El entendimiento de que Cristo es el Hijo de Dios, como dijo Pedro en este pasaje de hoy, te hace ir a la cruz. Te hace, ¿quieres decir algo? Te hace entender que tienes que morir a ti. Tú tienes que crucificar tu vida pasada. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu. Ya te digo, espérate. Y en Gálatas 2, versículo 20, dice lo siguiente. Con Cristo, este es Pablo diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy juntamente crucificado. La respuesta correcta a la pregunta de quién es Cristo te hace pertenecer a la iglesia, pero te hace crucificar tu vida pasada. Yo digo, ¿qué dice en el 17? Bueno, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, me refiero que no tuvo que creer a través de ningún hombre. Más mi padre. Vamos a hablar de eso. Yo trato siempre de que no nos quede nada pendiente. Vamos a hablar de eso. Dice, si la iglesia no está fundamentada sobre el concepto de que Cristo es Dios, esa no es la iglesia de Dios. Voy a repetir esto. Si la iglesia no se fundamenta en que Cristo es Dios, fíjense, no es en que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hemos estudiado en el Evangelio de Juan que cualquiera que se parara y dijera, yo soy el Hijo de Dios, en ese tiempo era entendido que era Dios. Hoy en día es donde empezamos nosotros. No, pero la frase hijo de Dios no significa eso, es hijo. No. Ellos entendían que cualquiera que dijera, yo soy el Hijo de Dios, el que iba a venir en una nube, como decía Daniel, ese era Dios mismo. Si la iglesia no se fundamenta sobre eso, esa iglesia no es la iglesia de Dios. Y les voy a poner unos ejemplos y no lo voy a hacer con el objetivo de crítica, lo voy a hacer para que aprendan y sepan dónde tocar puertas, porque hoy están aquí, pero mañana yo no sé dónde Dios los va a mandar. Por ejemplo, ¿qué dicen los testigos de Jehová con respecto a Cristo? Dicen que Jesús es un ser creado por Dios el Padre, que antes de venir a la tierra era el arcángel Miguel y que es un Dios menor o una criatura poderosa, pero no dicen que es el Dios todopoderoso. ¿Es esa la iglesia de Dios según la Biblia? La iglesia de Dios se fundamenta sobre el concepto de que Cristo es Dios. Los unitarios o unicitarios, que muchas veces no creen, la mayoría no creen en la Trinidad como nosotros entendemos que es, defienden la estricta unidad de Dios. Dicen que Dios sí es uno, pero se oponen a la Trinidad. Jesús para ellos fue un gran maestro moral y un profeta humano, pero carece de naturaleza divina. ¿Qué dicen entonces? Que Jesús no es Dios. ¿Es la iglesia de Cristo? ¿Es la iglesia de Dios? Si no está acorde a lo que dice el pasaje, no lo es. Otro ejemplo y último, los mormones, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, rechazan la Trinidad tradicional. Creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses física y espiritualmente distintos. Jesús es el Hijo primogénito espiritual del Padre, pero no la misma entidad ni con la misma sustancia. Y de ese fue el debate
que llevó a la iglesia al concilio de Nicea. Demostrar que Jesús era de la misma sustancia del Padre, que eran la misma cosa. Una cosa que viene de los años 320, si mal no recuerdo, y no me equivoco de la fecha. Por tanto, cualquier iglesia que no se fundamente sobre esto, no es la iglesia de Dios. ¿Qué ha dicho la iglesia en el transcurso de la historia? El credo apostólico, que quizás muchos lo han leído, solamente le voy a decir qué es lo que dijeron las personas que reunieron lo que creían los apóstoles. La palabra credo quiere decir yo creo esto, y eso es lo que creemos nosotros. Y como documentación en esta iglesia nos fundamentamos sobre el credo apostólico. Dice, creo en Dios, el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro. Eso es lo que nosotros creemos. Su Hijo unigénito quiere decir que Él es Dios y además el Señor nuestro. ¿Qué ha dicho la iglesia, por ejemplo, bautista en el transcurso de la historia, en su confesión de fe, que es la que se usa y la que nosotros usamos desde 1689? ¿Cuántos años han pasado? 400 años, ¿verdad? Dice en el capítulo 8, artículo 2, hablando de otra cosa, pero dice lo siguiente: el Hijo de Dios, hablando de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, el resplandor de la gloria del Padre, de una misma sustancia e igual con aquel que hizo el mundo. ¿Quién es? Cristo. O sea, nosotros como iglesia, no solo en lo que la Biblia nos enseña, sino en los documentos que nosotros guardamos y a los cuales nos hemos aferrado porque están escritos con respecto a la Biblia, dicen que Cristo es Dios. Y lo voy a repetir, si la iglesia no se edifica sobre la confesión de que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios y por tanto Dios mismo, no es la verdadera iglesia de Dios. Conocimiento importante. Ahora, ¿esta confesión es un capricho mío? ¿Esta confesión es un capricho de la iglesia? Para nada. Esta confesión demuestra nuestro entendimiento con respecto a que Cristo viene de Dios. Nosotros no solo lo hemos leído, estamos convencidos y la iglesia tiene que estar convencida de esto. Mateo 16, y Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres, versículo 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni sangre, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién se lo dijo a Pedro? ¿Será que Dios le habló bajito? El Espíritu Santo le habló. El Espíritu Santo le habló. ¿Cómo le habló? Pedro estaba viendo las cosas que Jesús estaba haciendo. Pedro estaba escuchando lo que Jesús estaba enseñando. Pedro había escuchado la predicación del Evangelio y Pedro lo había entendido. O sea, cuando tú expones, miren esto que es importante, cuando tú expones que Cristo es Dios, estás afirmando que de la forma que tú has llegado a esa conclusión, a lo mejor tú hiciste como Lucas. El Evangelio de Lucas es una investigación que Lucas hizo. Lucas era médico. Y él dice desde el principio, esto fue lo que yo investigué. Se lo escribe a una persona y le dice, esto fue lo que yo investigué. Pero eso no quiere decir que no es inspirado por el Espíritu Santo. Sea como sea que tú hayas llegado a la conclusión de que Cristo es Dios, eso te lo dijo Dios. Dios utilizó el Espíritu Santo para que tú llegaras a través del capricho como yo, a través de la investigación como yo, a través de una evidencia personal de que Dios me levantó de los muertos y yo estaba casi muerto. De la forma que sea, el Espíritu Santo obró en tu vida y te dio ese entendimiento. Por eso tú puedes decir de esa manera, esta pregunta que me estabas haciendo, eso me lo dijo a mí Dios. Eso me lo dijo a mí Dios. Y pregúntate lo siguiente, ¿está tu iglesia afirmando que Cristo es Dios? Hoy están aquí y estamos convencidos de que Cristo es Dios. Pero mañana no sabemos. Cuando llegas a un sitio, Dios me manda a buscar una iglesia porque es un mandamiento, congregarse. La gente dice, yo no me congrego, a mí eso no me hace falta. Mira, estás violando uno de los grandes mandamientos. Congregarte. Entonces, cuando llegas a un sitio, la pregunta es, ¿está afirmando esa iglesia que Cristo es Dios? Por lo menos el primer paso. Hoy no vamos a hablar todo lo que lleva una iglesia sana, ni todo lo que lleva una iglesia doctrinalmente fuerte. Hoy vamos a hablar lo que está en este pasaje. Porque tendríamos entonces a hablar de que la iglesia tiene que predicar la palabra correcta, de la oración como tiene que ser y todas esas cosas. Pero uno de los elementos es ese. Ahora, la iglesia también está anclada, agarrada fuerte a la doctrina de los apóstoles. Voy a rectificar esta palabra. Apóstoles del Nuevo Testamento. Hoy en día, todos los días en las redes sociales sale un apóstol y un profeta, de los cuales todos desaparecieron ya. Porque la Biblia dice que hasta que murió Juan, hasta ahí llegó el ministerio apostólico. Está pero muy claro. Habían requisitos específicos para ser apóstoles y eran de ese tiempo. Y uno de ellos era haber visto al Cristo resucitado. ¿Quién de los que están hoy lo vieron? No lo vieron. Podemos caer en esta discusión en otro momento. No es el momento hoy. Por tanto, la iglesia está anclada a la doctrina de los apóstoles. Mateo 16 dice, yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Para mí uno de los pasajes más controversiales que hay en la Biblia, sobre todo cuando vas a analizar qué es lo que ha hecho la iglesia católica romana con Pedro. ¿Y por qué aclaro la palabra romana? Porque la palabra católica quiere decir universal. Nosotros también somos católicos. O sea, nosotros somos parte de la iglesia universal de Cristo. Romana ya tiene otra concepción y todo lo que nosotros conocemos con la cual diferimos en muchas cosas. La controversia de la frase está en qué es la roca. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, ¿qué es la roca? Hay muchas versiones, por lo menos 4. Número 1, la roca es la confesión de Pedro con respecto a Jesús, diciendo que es Cristo. Esa es una de las opciones. La otra, la roca es Jesús mismo. La tercera, Pedro y su confesión representan el tipo de personas que constituirán la iglesia. Y la cuarta, Pedro mismo, como apóstol representante, es el fundamento de la iglesia. Déjenme decirle que esta conversación, lo más probable que haya sido en arameo. Dice, ¿y eso de qué me sirve a mí? Porque si la conversación fue en arameo, las diferencias lingüísticas entre la palabra roca que se usa para Pedro y la palabra roca que se usa, que usa Jesús en este pasaje, no tienen ningún valor. Porque la palabra roca que se usa para Pedro es como un peñasco pequeño. No es una roca, pero no es como la roca donde Jesús dice, sobre esta roca, eso es una roca grande, una roca que generalmente se utilizaba para las edificaciones, ponerla ¿qué? En la esquina, como el ángulo. ¿Y quién es la piedra angular? Cristo. Pero si la conversación fue en arameo, de nada sirve esta diferencia lingüística. Ahora, lo más acertado, y de no ser por la tergiversación y el mal uso que le ha dado la Iglesia Católica Romana a Pedro, es que Pedro era la roca. Su nombre era roca, significaba Petro, que significaba roca, pero además él fue el apóstol representante sobre el cual Cristo dijo, te voy a dar las llaves para que tú comiences todo. Pedro literalmente representaba a cada apóstol que iba a expandir el evangelio. Notemos que la pregunta Jesús se la hace ¿a quién? A todo el mundo. Jesús le dice, ¿y vosotros quiénes dicen que soy yo? ¿Y quién es el que responde? Pedro. ¿A quién Dios le dio la revelación? A Pedro. Por tanto, no hay duda en entender que Pedro era la roca. Pero esto no le da a Pedro el carácter santísimo que le da el catolicismo romano. Solo le da el carácter de representante de los apóstoles y el modelo de la confesión que nosotros tenemos que hacer para fundamentar nuestra iglesia sobre esa roca. Por tanto, todo aquel que se fundamente en esta confesión y en lo que los apóstoles han enseñado es miembro de la iglesia universal de Cristo. Todo el que diga lo mismo que dijo Pedro, lo fundamente y lo mencione y se fundamente luego en las demás doctrinas que enseñó Juan, que enseñó Pablo y el resto de los apóstoles, forma parte ¿de qué? De la iglesia universal de Cristo. Tampoco me lo inventé yo. Miren lo que dice la carta a los Efesios que escribió Pablo en el versículo 19, capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. O sea, Cristo es la piedra angular y después que viene el fundamento de los apóstoles. Imagínense la construcción de esta casa. ¿Qué hacemos? Ponemos piedra abajo y después hacemos ¿qué? Una zapata, ¿no? Y sobre esa zapata empezamos a edificar. ¿Cuántas veces tú pones una zapata de una casa? Por eso es que yo digo, ¿dónde están los demás apóstoles hoy en día? Si ya esos fueron puestos una vez. Y sobre esa edificación nosotros levantamos nuestra iglesia, lo que nosotros creemos, lo que nosotros entendemos. Dice, de hecho, cualquiera que no reciba la palabra de los apóstoles, lo que ellos predicaron, ellos fueron los que recibieron esa autoridad, era merecedor del juicio de Dios. ¿Se acuerdan el pasaje que Jesús envió a los 12 a predicar? Un momento envió a 70, pero antes había enviado a los 12. Les dijo ciertas orientaciones. Vayan, prediquen, no lleven nada, todo les va a ser proveído. Y en Mateo 10, versículo 12, dice lo siguiente: al entrar a una casa, darle vuestro saludo de paz. Y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Y cualquiera que no os reciba, ¿a quién? A los apóstoles, ni oiga vuestra palabra, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Es como que, ¿no me recibiste? Nosotros ¿qué hacemos? Nos lavamos las manos, ¿verdad? Ellos hacían así.
Se sacudían el polvo. Ya, me voy de esta ciudad. En verdad os digo que en el día del juicio, vea, el que no recibe la frase, las palabras que los apóstoles nos enseñaron, en verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Y eso aplica a cada uno de nosotros. El castigo para el que no entienda y no tenga su iglesia fundamentada en las doctrinas de los apóstoles va a ser más tolerable el de Sodoma y Gomorra que para esas personas. Pregunta práctica para este segmento. ¿Está tu iglesia anclada a la doctrina de los apóstoles del Nuevo Testamento? Ya sea esta o la que vayas a ir. Es una pregunta para saber si estás en el lugar correcto o no, porque a lo mejor mañana entiendo no estoy en el lugar correcto. Y una de las frases más bonitas está en este pasaje. La iglesia de Cristo, la verdadera, esa que estamos predicando, no es vencida por la muerte. No es vencida por la muerte. Y tú me vas a decir, bueno, pero tú me acabas de... ¿Cómo que no es vencida por la muerte? Si yo conozco muchas iglesias que desaparecieron, que no existen. Las 7 iglesias de Apocalipsis, ninguna existe hoy, ¿verdad? En el año en Estados Unidos cierran miles y miles de iglesias. Pero es que no estamos hablando de la iglesia local. Estamos hablando de la iglesia, ¿qué? Universal, que no es vencida por la muerte. Mateo 16, versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades quiere decir los poderes de la muerte no van a prevalecer contra la iglesia. Y si algo no puede ser vencido por la muerte, quiere decir que ese algo es invencible. No puede. Nadie va a poder. Si la muerte no puede contra ti, ¿quién más va a poder? Si la muerte, cuando nosotros decimos, oye, por lo menos que no nos moramos. O sea, que nos pase lo que sea, como mientras haya vida y esperanza, bueno, pero si a ti ni siquiera te puede vencer la muerte, ¿de qué te vas a preocupar? Tú eres invencible. Tú eres invencible. Y esa iglesia que no es vencida por la muerte es la iglesia de Cristo. ¿Alguien conoce alguna institución que haya reclamado esto en su historia? De estas marchas que están ocurriendo que hablamos en Michigan, ¿algunos de esas personas dicen que su institución no es vencida por la muerte? ¿Alguna de su literatura lo dice? Ninguna. ¿Pero por qué la iglesia de Cristo puede darse el lujo de decir que no es vencida por la muerte? Primero, porque Cristo venció la muerte por su iglesia. Cristo venció la muerte por la iglesia. Y si Él venció la muerte por la iglesia entonces no va a ser vencida por la muerte. Fíjense que inmediatamente después, aquí en Mateo 16, versículo 21, dice lo siguiente. Desde entonces, cuando termina ahí, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas. Y que debía ser, ¿qué? Muerto. Y resucitaría, ¿qué? Al tercer día. Se lo está diciendo. Ustedes no van a ser vencidos por la muerte porque yo voy a resucitar al tercer día. El mismo pasaje me lo está enseñando. Pero además ustedes saben por qué la iglesia no es vencida por la muerte. De hecho, no es vencida por nada. Porque Cristo pelea por su iglesia. Si ustedes no tienen entendimiento de esto, quiero que se lo lleven para su casa. Cristo pelea por ti. Cristo pelea por ti. Todos los días Cristo pelea por ti. En esta batalla espiritual que no es contra carne ni contra sangre, que no es contra principados de esta tierra que nosotros tenemos, que nosotros muchas veces no vemos, Cristo pelea por nosotros cada día. Pero también podemos ver, o sea, si llevamos esto a la práctica, realmente si tú te pones a ver en la historia de la vida del ser humano, la iglesia ha sido la institución más atacada por todos lados, por donde lo quieras mirar. Y no ha podido dejar de existir. Al contrario, o sea, es la única institución que ha prevalecido por siempre, a pesar de ser atacada, al punto de que los cristianos hemos sido perseguidos, matados, y aún así lo que ha hecho más bien es seguirse expandiendo, y eso únicamente lo puede sostener un Dios. Un Dios. Alguien que no hay otra explicación. De hecho, cuando más ha crecido la iglesia, es cuando más oprimida se ha visto. La iglesia no creció tanto como en el primer siglo. Cuando Nerón empezó a perseguir a los romanos, esa iglesia no creció tanto como esos tiempos. Crecían debajo de las catacumbas, hacían túneles. Eso olía tan mal que ellos ahí abajo enterraban a sus muertos. Sin embargo, la iglesia se expandió y se expandió. ¿Ustedes saben dónde está la iglesia más grande del mundo hoy? En uno de los países donde más se persigue el cristianismo. China. La China comunista, donde no dejan ni congregarse. Ahí es donde la iglesia más ha crecido. Y nosotros no queremos que venga tribulación sobre nosotros. Hermanos, cuando venga la tribulación, prepárese que ahí es cuando la iglesia va a crecer. Y siempre ha sido así. Dios ha peleado por su pueblo. Israel fue rescatado de Egipto. Venían los egipcios detrás de ellos. Llega Moisés y se para frente a ¿qué?
frente al Mar Rojo, y los egipcios atrás. Y Dios los fue guiando con una columna tratando de mantener la distancia. Cuando están ahí, el pueblo se empieza a quejar. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Para que muramos aquí. Y empiezan a quejarse como tantas veces que lo hicieron en el desierto. Pero Moisés le dice en Éxodo 14, no temáis, versículo 13, estad firmes y ved la salvación del Señor, que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. Versículo 14, a mí me encanta este versículo. El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Cállate la boca y deja que Dios obre. A veces nos las pasamos quejándonos por todo y queremos hacerte todo. Y sí, claro, haz tu parte. Dios te dice, ora, maneja tu carro hasta el sitio donde tienes que ir. Estudia la palabra, haz esto, lo otro. Pero observa cómo el Señor pelea por ti. ¿Se acuerdan lo que pasó en ese pasaje? Abrieron el Mar Rojo, el pueblo pasó. Porque Dios pelea por su iglesia. Como Dios peleó por su iglesia en el Antiguo Testamento, por su pueblo en el Antiguo Testamento, actualmente y en el Nuevo Testamento, Cristo pelea por su iglesia. El pasaje que más mencioné el año pasado, Romanos 8:28, ¿verdad? Creo que se lo repetí tantas veces. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Y tú dices, ¿y eso qué viene aquí? Porque en este pasaje, que me voy a tomar el trabajo de leerlo, aunque sea bien largo, quiero que salgan convencidos de que Cristo pelea por nosotros, porque a los que de antemano conoció, a ustedes, los que han creído en Cristo, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces dice Pablo, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién está contra nosotros? Si Dios pelea por ti, ¿quién está contra ti? Esto no es un mensaje de levantarte la autoestima. Esto no es un mensaje de prosperidad. Esta es la Biblia clara. Estás pasando, como decimos en Cuba, más trabajo que un forro de catre, ¿verdad? Dios pelea por ti. Si Dios está contigo, ¿quién está contra ti? Si continúa Pablo, si Dios dio a su Hijo, a lo que más amaba, ¿qué no va a hacer por ti? Dice que continúa en el versículo haciéndose algunas preguntas retóricas. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra del Padre, a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No solo pelea, sino que intercede delante de Dios por nosotros. Porque quien responde nuestras oraciones es Cristo, que intercede delante de Dios. Tú oras hoy en el nombre de Cristo y Él es el que está intercediendo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada o abajo de las matas en Apoca o debajo de los túneles en esos tiempos? Nadie. Dice, eso es una pregunta que tenía nadie. Él se responde, miren lo que se responde más adelante. Pablo dice, porque es que va a ser así, dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Cristo pelea por su iglesia. Por eso la frase dice que las puertas de Hades no prevalecerán contra la iglesia y no prevalecerán contra tu vida si tú has declarado que Cristo es tu Señor. Pregunta práctica en esta parte. ¿Está tu iglesia demostrando que Cristo la ha hecho invencible? ¿Estás tú como cuerpo de Cristo, parte del cuerpo de Cristo, demostrando que eres invencible? Eso no quiere decir que no vendrá tribulación, porque Pablo dice aquí, ni la tribulación ni la angustia. O sea, son cosas que nos van a pasar. Pero ahí, a pesar de, nosotros como iglesia somos invencibles. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ahora, la iglesia no es solamente un grupo de personas regadas por el mundo. La iglesia es una iglesia local. Un grupo de redimidos que Dios puso en un sitio específico para expandir las buenas noticias a todo el mundo. Y ahora vamos a Mateo 18, versículo 15 en lo adelante. La iglesia no se centra en lo individual. Sí, ya yo soy el cuerpo, ya yo soy la iglesia, por tanto ahora yo puedo vivir mi vida tranquila. No. La iglesia
se centra en lo corporativo, se centra en un grupo de personas, en un cuerpo dirigido por una palabra que la Biblia dice ancianos, aunque yo no soy tan anciano, pero la palabra no quiere decir viejo, sino persona en liderazgo y que toma decisiones congregacionales como un grupo en general. Si vamos a hacer una donación, nos ponemos de acuerdo y decimos, vamos a hacer esto. Si vamos a sancionar a alguien, como vamos a ver más adelante, nos ponemos de acuerdo y hay que hacer esto. La iglesia tiene funciones para con sus miembros y permítanme decir esto de la mejor forma posible. La iglesia tiene funciones para con sus miembros y para cumplirla, déjenme decirle que la iglesia tiene que meterse en tu vida. Ahora, no quiero que malinterprete la palabra meterse en tu vida. No. Lo que quiero que entiendan es que si tú estás en una iglesia, tú no vas a pasar inadvertido. Tú eres una persona que tiene personas alrededor tuyo que se quieren ocupar de ti, que te quieren atender, que te quieren demostrar amor. No es que se van a meter en los chismes de tu vida, ni en las cosas íntimas de tu matrimonio, sino que tiene que conocerte para poder encargarse de ti, para poder demostrarte lo que Cristo mandó a demostrar. Muchas veces esto lleva incluso hasta disciplina, y aunque esta clase no es de disciplina, vamos a mencionar algo de lo que se menciona en Mateo 18, que es el otro pasaje donde Jesús menciona la palabra iglesia, pero aquí la menciona como una iglesia local. Dice, y si tu hermano peca contra ti, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Fíjese que no es que peca contra ti, yo leí de más, me fui con otro pasaje. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea por tanto como gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Otro pasaje controversial. Esta dice peca, pero sí, la mayoría dice Peca contra ti. Esta dice peca contra ti. Dice peca contra ti. Entonces, lo que te está diciendo, si tú, este pasaje que tiene que ver con la disciplina, en el contexto de la iglesia local, ahí donde Jesús menciona, porque Jesús no te va a decir, si tu hermano peca, llama al de la Iglesia Universal de China que venga para acá. No, te está diciendo, allí donde tú estás, tú tienes que seguir una serie de pasos. ¿Para qué? Para educar al hermano. Por eso les estoy diciendo, la iglesia, si tú crees que estás en un sitio donde no se van a preocupar por ti, donde no te van a llevar alimento cuando lo necesites, donde no te van a atender tus necesidades o salud o espiritual o física, estás errado. Pero si te crees que el sitio tampoco se va a preocupar por tu salud espiritual desde el punto de vista de que estás pecando, también estás en el lugar equivocado. Porque la iglesia tiene como responsabilidad el crecimiento espiritual de sus miembros, porque trabaja como una unidad corporativa, como un cuerpo. Y les voy a poner un ejemplo en primera carta a los Corintios, empezando, de una iglesia en función de trabajo corporativo. Primera a los Corintios, versículo 12, dice Pablo, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. O sea, la iglesia tiene una cabeza que ¿quién es? Cristo. Y de ahí viene cuello, brazos, manos, lo hablamos el jueves, algo de eso, ¿verdad? Estamos a tono, ¿no? Manos, brazos, piernas, y cada uno que cumple una función. ¿Podré yo ir a alcanzar una botella de agua al frente si no tengo pies? Aunque tenga manos. ¿Podré ir a alcanzar la botella al frente si tengo pies pero no veo? ¿Podré ir a alcanzar la botella si veo, tengo pies pero no tengo manos para agarrarla? No lo puedes hacer. Si te falta algo de tu cuerpo, no te puedes mover. Y la iglesia trabaja como un cuerpo. Y dice todo el pasaje este, que no lo voy a leer por cuestiones de tiempo, habla de cómo el cuerpo trabaja. De hecho, habla de cómo nosotros cuidamos más a los que son más débiles, como mismo nosotros protegemos las partes de nuestro cuerpo que son más íntimas y creemos como más deshonrosas. Ahora, la pregunta práctica en esta parte, ¿está tu iglesia viviendo como un cuerpo unido? Preocupados los unos por los otros, entendiendo que cada uno tiene una función y que cada uno tiene que poner sus dones en función de su iglesia y del servicio de sus hermanos. Si la iglesia donde te estés congregando no hace esto, no es la iglesia de Cristo. Ahora, para hablar de la parte de la obediencia y la disciplina,
en esta función corporativa como un cuerpo, la iglesia vive preocupada por el carácter, la fidelidad, la obediencia y la santidad de sus miembros. A veces queremos vivir preocupados por si a Gladys le falta comida, por si a la familia en Cuba le falta algo, y cómo como iglesias, como te pregunté hace rato, ¿cómo te podemos ayudar? Sí, eso es muy importante, pero esa no es la función principal de la iglesia. Eso es muy importante, pero no es lo esencial. Recuerdan que la diferencia entre lo importante y lo esencial de la iglesia es el carácter de sus miembros, la fidelidad, la obediencia y la santidad. Si sus miembros son fieles, son obedientes a Cristo, tienen un carácter cristiano y además viven en santidad, todo lo demás está garantizado. Nos vamos a preocupar los unos por los otros, nos vamos a preocupar por la familia en Cuba, en Venezuela, nos vamos a preocupar por los que están ingresados en el hospital. ¿Por qué? Porque tu carácter te va a llevar automáticamente a hacer eso. Mira lo que dice este pasaje de Mateo. Si te sientas con tu hermano, dice, si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo uno o dos más para que toda la iglesia te escuche. Llévalo para que te escuche. O sea, es todo el colectivo de personas trabajando. Esto no quiere decir ahora, Juday si peca contra mí, o yo sé que está en pecado, ya enseguida lo voy a llevar para la iglesia. No, es un paso. Hablé con ella y no tiene que venir a decírselo al pastor. La gente enseguida, fulano, pastor, Olis está en pecado, está haciendo eso. No, eso no es para los pastores. Ahí dice para cada miembro de la iglesia, habla tú con ella o con él y dile, eso no está correcto, lleva la palabra, ora primero para que el Señor te dé entendimiento de si estás correcto con respecto al análisis de que estás haciendo de tu hermano, porque muchas veces le quieres sacar la pajita del ojo de tu hermano, pero no ha sacado la viga que tiene en el tuyo. Pero es una secuencia de demostración de trabajo corporativo hasta que se llega al final, y en este proceso, que no vamos a analizar completo hoy, puede llegar hasta expulsarse de la iglesia esa persona. Sí, porque la iglesia recibe a todo el mundo, y aquí todo esto puede estar lleno, pero no todo el mundo es miembro de la iglesia. Viene mucha gente, pero no todo el mundo es miembro. Los que tienen miembros son los que cumplen lo que la iglesia establece, lo que la Biblia establece, y esos son los que tienen derechos dentro de la iglesia. La iglesia no le cierra las puertas a nadie, para nada. A mí unas personas a principio, llegandito aquí, me dijo, quisiéramos venir aquí. Yo le dije, ok, perfecto. Lo único que pasa es esto, que nosotros somos pareja, eran dos chicas. Y yo, esta es la iglesia de Dios, usted puede venir, las puertas están abiertas para todo el mundo. Solo quiero decirte esto, aquí se predica la Biblia. Usted puede venir y usted puede estar aquí toda la vida. De hecho, usted puede tener su pareja que sea de su mismo sexo y esté aquí, pero eso no te hace miembro de la iglesia. Porque primero estás viviendo en pecado y eso daña el testimonio de la iglesia. Y puse este ejemplo porque fue algo que pasó, pero eso puede pasar con el mentiroso, con el orgulloso, con el mujeriego, con el alcohólico, con el bebedor, cualquiera. Con cualquiera. ¿Bien? Afecta el testimonio de la iglesia. Te recibimos, pero no todo el mundo es miembro de la iglesia. Para tú ser miembro de una iglesia local, usted tiene que seguir lo que esa iglesia dice. Y todo el mundo, bueno, pero la iglesia tiene, sí, la iglesia tiene puertas abiertas, pero cuando tú vas a empezar en un trabajo, te dice, estas son las regulaciones. ¿Las quieres? ¿Las aceptas? Pues la iglesia también es una institución que tiene regulaciones. Y esas regulaciones se basan ¿en qué? En la palabra de Dios. ¿Aceptas esto que hemos estado predicando aquí el día de hoy? Bienvenido. Las puertas son abiertas para ti. Y esto está fundamentado en que la Biblia está llena de mandamientos a edificarse unos a otros, a amarse unos a otros, pero también a corregirse y a restaurarse unos a otros. Hay muchos mandamientos. Mira lo que dice Pablo en Gálatas, dice, hermanos, si alguno de ustedes es sorprendido, Gálatas 6, en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlos en el espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cómo cumplimos la ley de Cristo? Llevando las cargas. ¿Qué necesidad tienes hoy? Vamos a orar por tu nieto, vamos a orar por tu condición, por la condición de tu hermano. Esa es la forma de llevar nuestras cargas. ¿Te hace falta algo que te podemos ayudar económicamente? ¿Lo tenemos? Lo hacemos. ¿No lo tenemos? Vemos cómo hacemos. O por lo menos oramos por ti. Ahora, ¿está tu iglesia preocupándose por el carácter, la fidelidad, la obediencia y la santidad de sus miembros? Si llegas a una iglesia y esa iglesia se dedica nada más a hacer alabanzas, cantos, a hacer programas, fiestas o convertida en un negocio y no se dedica por decirte que el pecado te separa de Dios, que el pecado te aleja de la comunión con Dios, que lo que estás haciendo inadecuadamente no te edifica, esa no es la iglesia de Dios. Porque queremos que cada vez que vamos a la iglesia nos hablen de lo lindo de la palabra de Dios y del amor, y eso es muy importante, pero no queremos escuchar que nos rectifiquen con la palabra. La iglesia tiene autoridad sobre sus miembros, que es lo que estaba mencionando. Esta autoridad muchas veces se ejerce mediante la disciplina.
Dilo a la iglesia, dice aquí Pablo. Si tienes problemas, en el versículo de Mateo 18, 17. Y tu hermano no te escucha. Ya hablé con Alba 7 veces y no me escuchó. Bueno, me voy con 2 más. No me escuchó. Dilo a la iglesia. Dilo allí, dice. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, fíjate hasta dónde la iglesia tiene autoridad, sea para ti como gentil y recaudador de impuestos. ¿Quiénes eran esas personas? Los odiados por el pueblo judío en ese tiempo. Deséchalo, sácalo, tienes que expulsarlo. Eso se llama, en muchos conceptos se llama excomunión. La iglesia tiene autoridad para eso. Y miren dónde se demuestra la autoridad. Versículo 18 de Mateo 18 dice: en verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Tiene que ver esto con atar y desatar bendiciones económicas y la cantidad de, déjame usar una palabra bonita, barrabasadas que predican muchas iglesias. Nada que ver. ¿Por qué no tiene que ver esto? Porque eso está en qué contexto? En el contexto de la disciplina de la iglesia. O sea, si en una iglesia un miembro tiene una conducta inadecuada, nosotros como iglesia decidimos excomulgarlo o ponerlo bajo una disciplina específica, el Señor dice, si ustedes lo hicieron siguiendo el mecanismo completo, preocupados por la edificación de ese miembro, será también atado en el cielo. Yo lo voy a hacer. Si ustedes lo desatan de la disciplina, yo lo voy a desatar. Pero siempre y cuando lo hagan, como dice este pasaje. Y todo esto, repito, está en el contexto de la preparación de la iglesia para la santidad. Me gustaría hablarles algo rapidito de la disciplina. La disciplina de la iglesia no es solamente corregir. Hay una disciplina que es preventiva, que es lo que estamos haciendo hoy. La predicación de la palabra siempre es una forma de disciplina que es preventiva. Pero cuando el hermano cae en pecado, ¿toca qué? La disciplina correctiva, que es la de tratar de restaurarlo al camino correcto. Y aquí es donde les iba a poner el ejemplo de una aplicación. En 1 Corintios, capítulo 5, del versículo 1 en adelante, se narra la historia de alguien en una iglesia que estaba haciendo desastre. Miren el desastre que estaba haciendo. El hombre estaba, vamos a decirlo en cubano, empatado con la mujer de su papá, que no era su mamá, con su madrastra. Y Pablo le escribe esta carta a la iglesia y mira lo que le dice: en efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad. Pablo le dice, no, estoy claro de que se oye. Todo el mundo dice, estamos convencidos de que hay inmoralidad. Una inmoralidad tal como no existe en ninguno entre los gentiles. Ni siquiera los que nosotros pensamos que son malos harían esas cosas, dícele Pablo. El extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Eso estaba pasando en una iglesia en Corintio, en la iglesia de Corinto a la que Pablo le escribe. Dice, y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido. O sea, en lugar de aplicar la disciplina, Pablo le dice, ustedes se volvieron arrogantes, se creen que como tienen todo lo necesario y quizás el hombre era pudiente, como pasa en muchos lugares, no disciplinan a los miembros porque es el que aporta platita. Y eso es una forma también de no seguir la palabra de Dios. Dice, ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecidos, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado por medio de vosotros. O sea, la iglesia debía haber expulsado. Y Pablo les está escribiendo diciendo, no lo han hecho. Y el hombre ha hecho una cosa que nadie hace en el mundo, que hoy todos los veríamos mal también, y ustedes no lo han expulsado. La iglesia tiene la capacidad como objetivo, como institución corporativa, de expulsar incluso a sus miembros, aplicando correctamente la disciplina. Pero la iglesia también tiene la autoridad para restaurar. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la segunda carta, Pablo nos dice qué pasó con este hombre. Imagínense que Pablo les dice, tienen que expulsarlo, y estoy molesto con ustedes. De hecho, al final del pasaje, miren lo que dice, pues por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, Pablo no estaba allí, pero presente en espíritu, como si yo estuviera presente entre ustedes, ya he juzgado al que cometió la acción. Él en su mente lo expulsó de la iglesia. Lo votó. Pero en la segunda carta, parece que el pueblo, parece que la iglesia no había entendido que el objetivo de expulsar a alguien de la iglesia era para que el hombre fuera zarandeado en el mundo y regresara y ellos lo recibieran con amor y lo educaran nuevamente. ¿Por qué sabemos eso? Miren lo que dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6. Dice, es suficiente para tal persona, hablando del que estaba con la madre, con la esposa del padre, dice, es suficiente para tal persona ese castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que, por el contrario, vosotros más bien deberáis perdonarlo y consolarlo, no sea que de alguna manera sea abrumado por tanta tristeza, por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él. Pablo lo regaña porque no lo disciplinaron
Ellos definitivamente lo disciplinan, pero lo dejaron al garete. El hombre se arrepiente, regresa y no lo quieren recibir. La iglesia tiene autoridad. ¿Para qué? Para excomulgar si es necesario, para disciplinar, pero también tiene autoridad y tiene el mandamiento ¿de qué? De recibir a la gente y de perdonarlos. Hay que perdonar, hay que obrar sobre las personas que nos rodean en nuestra iglesia para que vean que nosotros somos personas perdonadoras como Cristo nos perdonó a nosotros. ¿O es que tú crees que nosotros nos asombramos de este pecado? ¿Tú crees que los pecados de nosotros delante de Dios no son tan malos como ese? Cada uno de nuestros pecados es agresivo para Dios y desagrada a Dios. De hecho, en Juan 20, cuando Jesús se le aparece a los discípulos después de la resurrección, en el versículo 23 dice, a quienes perdonéis, ustedes, discípulos, la iglesia de Dios, los pecados, estos les son perdonados. Y a quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Lo que ustedes aten en la iglesia, se queda atado. Lo que ustedes desaten, será desatado. Si tú como iglesia perdonas, el Señor también perdona porque tú has seguido el mecanismo bíblico. Si tú como iglesia dices que la persona no se ha restaurado, el Señor dice no se ha restaurado. Porque la iglesia tiene autoridad sobre sus miembros. Pregunta, ¿está tu iglesia ejerciendo la autoridad correctamente? Porque el otro paso es que a veces se nos va la mano con la autoridad. Y son estas iglesias dictatoriales, donde lo que dice el pastor se convierte en ley. Y nosotros podemos equivocarnos, ¿verdad? De hecho, somos imperfectos como cada uno de ustedes. Punto 7 creo que es el último ya. Déjame ver. Sí. Punto 7. La iglesia tiene seguridad de la presencia de Cristo cuando ésta se somete a Él. ¿Cómo estamos seguros de que cuando oramos decimos el Señor está aquí? Muchas iglesias no tienen la presencia de Cristo. Y les voy a poner una muestra ahorita de que hay iglesias de que no tienen la presencia de Cristo. Son instituciones que se reúnen, hacen cantidad de actividades, hacemos alabanzas, fiestas, recogemos cantidad de donaciones, pero Cristo no está ahí. Yo les voy a poner un ejemplo ahora para que vean de que Cristo no está ahí. En Mateo 18, continuando con el pasaje, dice, porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. De hecho, cuando tú vas a la gran comisión, el Señor te dice, vayan por el mundo, hagan discípulos en Mateo 28, 20, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y ahí viene, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia puede contar con la presencia de Cristo todos los días hasta el fin del mundo. Donde hayan 2 o 3, ahí está Cristo. No hace falta mucha gente. Porque Cristo es ¿qué? Omnipresente. Está en todos lados y al mismo tiempo. Cada pulgada de este planeta es reclamado por Cristo. Cada pulgada, cada centímetro cuadrado o cúbico de este universo es reclamado por Cristo. Pero dije al final, miren, la iglesia tiene la seguridad de la presencia de Cristo cuando ésta se somete a Él. Si no te sometes a Cristo, Cristo se aparta. A veces hay gente que no le gusta la frase de que Cristo es un caballero. Hasta cierto punto yo concuerdo o discrepo, pero Cristo no te presiona a veces, Él se aparta. Recuerden que la palabra predicamos hace 3 semanas, creo, que el Señor te atrae ¿qué? Con cuerdas de amor, siempre usando la misericordia, el llamado, buscando la forma de que la circunstancia te convenza de que tú necesitas de Él. Y esto pasó en una iglesia en Apocalipsis. Miren lo que pasó en la iglesia de Laodicea, una iglesia que tenía de todo, una iglesia que no predicaba abajo de los árboles quizás, tenía una gran edificación. Y dice que esta, bueno, miren voy a leer la carta, voy a leer el segmento de la carta. Escribe el ángel, Apocalipsis 3, y escribe el ángel de la iglesia, al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oye, qué desagradable debe ser que Dios le diga a una iglesia, yo los voy a vomitar de mi boca. Los voy a sacar como un vómito de mi boca. Porque dices, soy rico. Miren la iglesia lo que decía y lo que era. Sí, cómo no. Miren la iglesia lo que dice, lo que hacía. Dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿Cuántas iglesias no estarán diciendo eso hoy? Soy millonaria. Soy millonaria, tengo 2,000 miembros, 3,000 miembros. El dinero corre, tenemos recursos para abastecer todo lo que pase en gran parte de nuestra ciudad. Así estaba la Odisea, soy rico y de nada tengo necesidad. Sin embargo, miren lo que le dice el Señor.
y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Pobre, ciego y desnudo. Y ya vamos a saber por qué Dios le dice esto, por qué Cristo le habla de esa manera. Te aconsejo, porque lo bueno que tiene cada carta de Apocalipsis, que eso es una sección, una secuencia que quiero impartir un día, las 7 cartas, dice, te aconsejo, lo bueno que tiene es que Dios siempre le aconseja, Dios siempre da oportunidad. Te aconsejo que de mí compres oro fino, refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. A los niños que no les gustan que los disciplinen sus papás. Sobre todo, nosotros no nos gustaba que nos disciplinaran tampoco, pero dice el Señor que Él disciplina al que ama. Cuando los padres los disciplinan a cada uno de ustedes, es por amor. Aunque no les guste, es por amor. El Señor lo dice, yo reprendo y disciplino a los que yo amo. Y le dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Una iglesia que se creía que era otra cosa. ¿Por qué Dios le dice esto? Ahí viene la respuesta al punto de nosotros. He aquí, versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Habían dejado a Cristo fuera. habían dejado a Cristo fuera. O sea, era una iglesia que hacía de todo, era rica. De hecho, ellos eran tan ricos que tenían una piel de oveja negra que era rarísima. Por eso el Cristo le dice, compra vestiduras blancas. En la Odisea se hacía el colirio para los ojos. ¿Tú tienes problemas con los ojos? En la Odisea se hacía el colirio para los ojos más famoso de la época. Y el Señor le dice, no, tú tienes que echarte de mi colirio, lo que tú tienes es una basura. Han hecho dinero por gusto, me dejaron fuera. Le dice, yo estoy a la puerta. ¿Han visto esa imagen como el Señor tocando a la puerta? Eso no es a la puerta del corazón de los inconversos, aunque puede ser. Eso es una iglesia que lo dejó fuera. Yo estoy a la puerta. Dice, ya y llamo. Si alguno oye mi voz, es lo primero. Si esta iglesia un día se aparta de Cristo y alguno de los que está aquí oye la voz, abra la puerta, abra la boca y diga, Cristo me está diciendo que esto está mal en esta iglesia, que hemos dejado a Cristo fuera de esta iglesia y que está a la puerta y llama. Y dice la promesa, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por eso la frase dice, la iglesia tiene seguridad de la presencia de Cristo cuando ésta se somete a él, cuando no lo deja fuera. Cuando no nos cansamos nada más de hacer pantallas y bailes y danzas y música, eso está muy bien. No discrepo con muchas de esas cosas. Solo creo que hay escenarios para eso. Pero no podemos sacar a Cristo de la iglesia. Nos gustaría que evitáramos eso siempre. Sacar a Cristo de nuestra iglesia pensando que somos independientes. Ahora vivimos más de rodillas porque somos una iglesia pequeña. Y Señor, es que nuestros miembros, oramos, que nuestros miembros crezcan espiritualmente, que la iglesia crezca también es bueno. Muchas personas, porque a eso nos mandaron a este mundo, a expandir el evangelio. Pero eso no lo vamos a hacer a expensas de dejar a Cristo fuera de la iglesia. De hacer cosas para atraer a las personas que les cae bien y dejar a Cristo fuera de la iglesia. Pregunta práctica, casi para concluir. ¿Está Cristo presente cada día en tu iglesia? ¿Cómo lo sabemos? Se predica la palabra, se vive a Cristo. Cada miembro de tu iglesia vive a Cristo. Y repito, lo estamos enseñando en Iglesia Bíblica, vivir es Cristo. Pero mañana no sé dónde están, donde estés. ¿Vive Cristo ahí o está tocando la puerta porque lo dejaron fuera? La principal aplicación práctica de toda la prédica del día de hoy es identificar si el lugar donde estoy es el lugar correcto, a pesar de que algunas diferencias doctrinales secundarias puedan existir. Sí, porque a veces nos creemos que como yo predico y mi doctrina es la que es, la otra no. A lo mejor ellos tienen una doctrina diferente con respecto a los tiempos del fin, pero eso no quiere decir que no sea la iglesia de Cristo, porque las cosas básicas son estas: la predicación del evangelio, la presentación de Cristo como el único Señor y Salvador, que su iglesia sea edificada, que su iglesia sea transformada a través de la disciplina, la restauración, la corrección, el amor y todo lo que hemos hablado el día de hoy, sobre los fundamentos de los apóstoles. Pero cuando decidas que tienes que ir a una iglesia, sea esta o sea cualquiera, me gustaría que te fueras con estas preguntas. ¿Esa iglesia se edifica sobre la confesión doctrinal de que Cristo es Dios? Segunda pregunta, ¿esa iglesia está anclada a la doctrina de los apóstoles del Nuevo Testamento? Tercera pregunta, ¿esa iglesia se desarrolla como una unidad corporal o corporativa local que trabaja en conjunto? ¿Esa iglesia vive preocupada por el carácter, la fidelidad, la obediencia y la santidad de sus miembros? ¿Esa iglesia ejerce correctamente la autoridad sobre sus miembros? Si las respuestas a estas preguntas son sí, entonces cada uno de nosotros puede vivir seguro
de que no será una iglesia perfecta, porque no existe, pero es una iglesia que se somete a Cristo y tiene la seguridad de su presencia. Y esa iglesia es la que puede decir que las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Es una iglesia invencible. Te invito a que analices si tu iglesia es así, y si no es así, como puede ser, que cooperes en ayudar a que sea así. Porque nos podemos equivocar, hermanos. Somos imperfectos. Cualquiera de nosotros se puede equivocar en la conducción de esta iglesia mañana. Yo puedo empezar a coger un camino errado porque soy imperfecto. Pero si nadie me corrige, ¿cómo lo hago? ¿Y cómo me van a corregir? Si no leen la Biblia, si no oran, no van a saber si lo que yo estoy haciendo es correcto o el que se para a predicar es correcto si ustedes no se preparan también. Como los bereanos, Pablo predicaba y ellos veían. Por eso es que yo insisto, traigan sus Biblias de papel, marquen, anoten, rayen, la que al final del curso del año la Biblia esté ¿qué? Marcada de todo lo que han escrito. Pastor, ¿me puedes comprar una Biblia? Ya que ella la tengo hecha triza. Si no tienes plata, yo te la compro. La iglesia tiene para eso. Porque al final la palabra de Dios es lo más importante. Oremos porque nuestra iglesia sea como el título de la prédica, que se parezca a la iglesia que describió Jesucristo. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque tu palabra ha sido predicada, Señor. Es más, ha sido cantada, ha sido orada y ahora hemos tenido el privilegio, Señor, de predicarla. Te ruego, Señor, que esta enseñanza quede en nuestros corazones y la podamos poner en práctica cada día, Señor. Ayuda a que esta iglesia, Señor, se mantenga firme en las doctrinas que tú nos has establecido y nos has dejado en tu palabra, Señor. Que siempre podamos proclamar que Cristo es Dios, el Hijo del Dios vivo, el único Dios. Que siempre, Señor, podamos estar firmes en las doctrinas de los apóstoles, vivir como una unidad corporativa, aplicar correctamente, Señor, la autoridad y la disciplina en la iglesia y que podamos vivir convencidos, Señor, de que las puertas del Hades no prevalecerán contra nuestra iglesia, Señor. Bendícenos hoy, Señor, bendice nuestra nación, ayúdanos a ser luminarias aquí y donde quiera que tú nos pongas, Señor. Bendice a nuestros líderes en esta nación, Señor, y nuestros países de origen. Protege, Señor, a todos los enfermos que están enfrentando situaciones en este día. Mira especialmente al nieto de Joandra, Señor. Pon tu mano sobre él, Señor, y permítele una pronta recuperación. Pero sobre todo, Señor, que él pueda escuchar desde pequeño a Jesucristo en su vida, ya sea a través de su abuela o de cualquiera de su familia, o un misionero que tú puedas enviar allí, Señor. Y lo mismo te pido para cada persona que está necesitando de ti a esta hora, Señor. Que además de la salud física, Señor, puedas llevarle allí salud espiritual o nueva vida en Cristo, Señor. Te ruego, Señor, que esta iglesia siga creciendo en tu nombre y para ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.